me hubierais dicho, me hubiera peinado más, pero bueno, no importa. Pero ahora vaya a tener que repetir todo lo que dijiste porque no quedó grabado, po. No, no pasa nada, está bien. Bueno, Pablo, un poco en la misma pregunta para ti, ¿qué nos puedes contar? O sea, primero me voy a presentar un poquito. Es raro, bueno, primero es siempre un agrado estar con la Elia. Eh, Nosotros Es que trabajamos soy su juntos, jefa, ¿me entiendes? es mi Antes de jefa, que entonces yo tengo que decir primero que es un agrado estar con ella. no me puede Eh, echar tan mal. Lindo. es súper raro escucharla hablar porque nosotros tenemos una trayectoria que es relativamente similar, pero a la vez extremadamente distinta. Eh, Ahora, yo soy, bueno, consultor, trabajo independiente, entre otras cosas, soy consultor para el Ministerio de Salud hoy día, y la otra jornada la tengo en la USACH, donde trabajo con la Elia, que es mi jefa. Am, entonces, también es interesante que los dos nos formamos en la Católica. Estamos ahora juntos en la USACH y estamos haciéndole una charla a estudiantes de la Católica. Eh, eh, pero así son las vueltas de la vida, po. Bueno, yo soy ingeniero comercial, estudié ahí en la Universidad Católica, me formé como economista, después estudié políticas públicas y he transitado los estudios y el trabajo los últimos 15 años, y lo último que hice fue, hice un doctorado en salud pública, y volví hace un par de años a Chile y he sido reclutado por la, por la Universidad de Santiago y por el Ministerio para trabajar en temas de salud. Entonces yo no he estado ligado a la salud a lo largo de mi carrera laboral, como sí le ocurre generalmente a la gente que trabaja en profesiones ligadas a la salud, pero sí a las políticas públicas. Entonces yo he trabajado toda mi vida en el gobierno. He trabajado en el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, en la Super de Salud y ahora en el Ministerio de Salud. Eh, Actualmente, bueno, en el Ministerio de Salud, a propósito de lo que dijo la Elia, yo justamente lo que me dedico es hacer temas de gestión, planificación sanitaria y diseño de política. Eh, entonces, eso es un poco como mi trayectoria. Yo vengo de un mundo distinto, mucho más ligado a la política pública, al trabajo en el sector público, y últimamente me he movido hacia el área de salud, que encuentro que es Fascinante. un desafío, pero infinito. Yo creo que hay dos temas súper importantes que podemos tratar quizá en esta sala, un poco como lo planteó Claudio. Uno tiene que ver con el tema salud mismo, que él ya lo abordó como en extenso, y el otro con el tema de salud como dentro de las políticas públicas. Y que son también dos caras, en el fondo estas dos visiones, o sea, la salud, trabajar en salud como un área versus trabajar en otras áreas, qué sé yo, eh, el medio ambiente, la finanza, etcétera. Ahí hay una disyuntiva que uno va moldeando, que yo creo que es importante para ustedes como estudiantes pensando en su futuro laboral también. Y la otra disyuntiva que uno se enfrenta cuando sale es trabajo en lo público, trabajo en lo privado. Eh, y primero lo que yo creo que, o sea, yo no he trabajado nunca en el sector privado, excepto como consultor, entonces tengo mi sesgo, pero sí he trabajado en muchas áreas que no solo salud. Y yo creo que, como dice la Elia, es un área fascinante, absolutamente fascinante, por una razón fundamental que yo creo que a cualquier ingeniero le encantaría, que es un área compleja, en la que no hay soluciones triviales, ni fáciles, ni únicas, y en la que uno sabe, lamentablemente, que siempre van a haber problemas. Por lo tanto, siempre va a haber pega que hacer. Es un área en la que nunca, nunca, nunca se va a acabar la pega. Por la naturaleza en el fondo, que de manera endógena, cada vez que uno soluciona un problema surge otro. Así que es un área probablemente en la que de las que hay más dinámica en términos de cosas que hacer, y como dice la L también, como es un área tan compleja, es un área en la que por naturaleza el trabajo multidisciplinario es como el estándar. No hay nadie que pueda saber sobre salud. Los médicos saben de clínica, también la medicina se ha ido complejizando un montón, entonces tampoco hay médicos hoy día que sepan de todo. O sea, el médico hoy día se especializa 20 años para operar el meñique de la mano, ¿cierto? Tiene algún conocimiento general respecto al resto, lo mismo. Imagínate, extrapola eso al área salud. Y hay espacio para trabajar con millones de cosas, y hay un espacio súper importante para los temas de, obviamente, la política pública, pero también de la ingeniería, como ya lo comentó Elia, en temas de gestión, pero también en temas como de ingeniería más dura,
el tema informático, etcétera, etcétera. Así como hay un montón de espacio para otras áreas, donde la gran gracia de la salud es cómo estas distintas miradas convergen para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, yo trabajo en temas como de envejecimiento y personas mayores. No sé, uno podría decir, bueno, tenemos un problema ahí, qué sé yo, con la gente que tiene Alzheimer, ¿cierto? El Alzheimer va a ir incrementándose, es un problema ya muy prevalente, va a aumentar en los próximos años. No sé, vamos a solucionar el problema de la gente que, no sé, sale a la calle y se pierde. Necesitamos un ingeniero para que nos cree un dispositivo, a lo mejor una pulsera con georreferenciación, etcétera. En el momento que creamos, que empezamos a buscar soluciones en salud, empiezan a surgir todo el resto de las cosas. Bueno, también necesitamos un tipo que sepa de ética para ver si eso se puede hacer y podemos seguir a las personas con Alzheimer. Necesitamos alguien, un informático para que nos haga la base de datos. Necesitamos gente que sepa de comunicación para que pueda decir, oye, esta cuestión que estamos haciendo por el bien común, etcétera. No sé. Entonces, es un área en la que el espacio para hacer cosas está extremadamente abierto y es donde probablemente es más fructífero el trabajo multidisciplinario. Y por el otro lado, el tema de la disyuntiva entre lo público y lo privado. Yo no tengo tanta experiencia, ni obviamente la misma experiencia que tiene la Elia como ministra, de trabajar en un nivel distinto en el aparato administrativo del gobierno. Pero hay ahí en el sector salud también un tema súper entretenido, porque en el fondo es una confluencia entre temas técnicos y políticos. Salud, ya lo sabrá nuestra honorable invitada, es un ministerio extremadamente político y a la vez es un ministerio extremadamente técnico. Entonces, eso presenta desafíos profesionales como todos los días. No es que los otros ministerios sean fome, pero esto es una cuestión en un nivel que es absolutamente distinto, creo yo. Y ahí hay harto que hacer. O sea, desde la perspectiva del sector público, salud es un ministerio enorme en términos de presupuesto, en términos de recursos, en términos de gente que trabaja, y es una mole, y también es un lugar súper especial porque el sector salud tiene una cultura que es distinta, por su formación, por lo que hacen, en la que todas estas ideas de gestión, ingeniería, a veces no tienen tan buena cabida. Lo que uno siempre escucha cuando viene desde fuera, la salud no tiene precio. Yo me formé como economista, entonces uno sabe que eso no es tan cierto. Ahí te puedo hacer una acotación. Sí, claro. Mira, es que eso que tú dijiste que no nos gusta tanto lo de gestión, no es tan así. Yo creo que sí. El problema es que hubo un periodo bastante importante, que te diría yo, en que por muchas orientaciones del Banco Mundial también, hubo un periodo en que la gestión se puso casi como un objetivo, como un fin en sí mismo. Sí, y cuando uno, no sé si o sea, cuando tú pones a la gestión como un fin en sí mismo, o la administración como un fin en sí mismo, la verdad es que para la gente de salud le molesta porque nosotros queremos la mejor gestión para optimizar y para hacer bien las cosas, pero no queremos que la gestión nos diga entonces que a este no hay que operarlo porque es muy caro, que a este otro no se le puede dar el fármaco porque desfinancia el sistema. O sea, es verdad que desfinancia el sistema, pero cuando uno tiene una profesión que tiene como objetivo fundamental proteger la salud, curar la enfermedad, rehabilitar a los secuelados, entonces ahí como que los objetivos de la salud, la visión, todos los elementos que están dentro del quehacer de la salud, no siempre pueden ir alineados con un modelo de gestión, por lo que yo te decía, porque es muy variable. Es muy variable. Por ejemplo, imagínate el año pasado, se hizo el presupuesto de salud, me imagino, a mí me tocó ir a defender el presupuesto al Congreso y estábamos hasta las 6 de la mañana discutiendo, y unos de acá reclamando esto, hasta que al final se lograba cuadrar el presupuesto de salud. Y después, ponte tú, en marzo de ese año, que yo fui ministra, hubo el terremoto de Iquique, después se quemaron 20.000 casas y no sé cuántos consultorios en Valparaíso, y el presupuesto al final
ya no se puede ejecutar, y ahora me imagino este presupuesto con la pandemia, o sea, entonces por eso que en ese sentido hubo un movimiento como de rebeldía contra muchos, sobre todo en el ámbito gubernamental, donde se le empezó a echar la culpa a la mala gestión, a la deuda de los hospitales, a muchos fenómenos que no son deseables, pero que son a veces inevitables, a la mala gestión. Y eso yo no estaba de acuerdo, porque creo No, que... mi punto es que por esas mismas razones, salud, como ninguna otra área, es un área en donde debiéramos tener claro este paradigma de la economía de que queremos alcanzar infinitos objetivos con escasos recursos, ¿cierto? Es un área donde eso se hace más patente, no donde se hace menos patente, donde Pero, la priorización de recursos, la buena planificación, o sea, priorización en salud es una cuestión que a nadie le gusta escuchar, pero no, donde es probablemente más importante, porque como tú decís, hay como cosas que hay que hacer, que si uno no las hace, claro, o sea, yo, las consecuencias son extremadamente negativas, ¿cierto? por ejemplo, yo desconfiaba siempre de los hospitales que no tenían deuda. Siempre pensaba que era poco probable que hicieran la pega si no tenían deuda. Porque claro, el que hace poco no se endeuda. El que hace mucho es el que se endeuda. Entonces, también tiene su doble mirada, ¿te fijas? Porque uno de repente puede ver una maravillosa finanza, el debe... El... Habla tú un ratito que no puedo dejar de contestar. Démosle la palabra a Claudio y que para que hagamos la conversación. Yo creo que ya nosotros hicimos, o sea, como se dieron cuenta, la Elia puede estar hablando las 2 horas, por eso yo dije esa cuestión de que tienes que moderar para que deje hablar al resto. Perfecto. Pero yo creo que con eso damos como alguna especie de barniz para que, o Sí, pie inicial para poder iniciar la conversación. sí, perfecto. De hecho, es más a esto, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los criterios, cuáles son los criterios para que más se valoran dentro del trabajo del ministerio y qué importancia se le da a las habilidades blandas dentro de ello? O sea, de nuevo, yo voy a hacer mi statement de neutralidad. Yo no soy como empleado del ministerio, entonces no puedo hablar a nombre del ministerio, pero conozco algo de la cultura y como te decía, yo creo que va a parecer un cliché esta cuestión, pero claramente yo salí de la universidad hace 15 años y ya hablaban del tema de las habilidades blandas y lo importante que eran y bla, 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 bla. Pero ahora se están volviendo más importantes, especialmente, como te digo, porque se están formando estos nuevos clústeres en que los límites de las disciplinas que están como súper bien establecidas todavía en la educación terciaria, cuando entra al mundo profesional ya se empiezan a volver difusos. Entonces, una de las cosas como más importantes, especialmente en áreas en donde el trabajo multidisciplinario es la ley, como en salud, es extremadamente importante, porque tú sepas trabajar con otras personas, o sea, el trabajo en equipo, toda esta cháchara que parece como súper bonita cuando uno la lee, uno la ve como patente cuando te toca trabajar. Como yo te decía, ese ejemplo de que se dio el Alzheimer, necesitáis alguien que entienda la enfermedad, necesitáis alguien que te invente el dispositivo, necesitáis alguien que te diga si es éticamente correcto, necesitas alguien que lo comunique bien, necesitas probablemente un abogado. O sea, tienes que trabajar y yo por lo menos todos los días en el ministerio trabajo con gente que es de distintas disciplinas, muchos profesionales de la salud, pero también muchos profesionales de las ciencias sociales y esta parte como del sector público, en el fondo también muchos abogados, ¿cierto? Muchas cosas pasan por la ley, lo sabrá la Elia. Ahí trabajar con los abogados es crucial, a nadie le gusta, pero hay que hacerlo. Eh, eh, entonces sí, de nuevo, parece como cliché y podemos tener un debate con el resto de las salas, pero yo creo que en ninguna otra sala es más importante que en esta. Porque de nuevo, no es tan amplio y tan compleja la madeja de problemas del sector salud que no hay nadie que te la pueda resolver solo. O sea, no hay expertos en salud. Cuando alguien dice yo soy experto en salud o yo soy experto en salud pública, hay que apagarle el micrófono y salir corriendo, o porque eso no es sea, cierto. uno puede ser experto
Pero un experto no significa que se las sabe todas, pues. O sea, un experto porque sabe más que el promedio, porque tiene una formación académica, porque fuiste, qué sé yo fui a Johns Hopkins a aprender epidemiología, pero Y no, eso no, mi punto es que hay tantas áreas y tantas claro, áreas hay nuevas en tanto, que desarrollo que es muy nadie se las difícil sabe de hacer. todas, pues. Claro, Sí, o sea, podemos tener una claro. conversación y en 5 minutos rápidamente vaya a encontrar un tema que es atingente a lo que yo hago, del que yo no tengo absolutamente nada que decir. No tengo idea. Mejor es un Bueno, tema legal, y es un tema ético, es un tema en mi caso clínico o biológico, que no me manejo en es que absoluto con eso. la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. La salud no es solo no estar enfermo. La salud tiene que ver con la armonía física, social, psicológica. Y en ese sentido, cuando uno habla del derecho a la salud, uno habla de cuál es el derecho, que todas las personas, independiente de su poder adquisitivo, de su raza, de su orientación sexual, de su religión, de su situación socioeconómica, tiene derecho a lograr su óptimo potencial de salud. No es el derecho a no enfermarse, porque al final parte de la vida es enfermarse. Y es imposible que no nos enfermemos nunca. Pero el óptimo potencial de salud implica mucho más que eso. Y en ese contexto es que la salud no es solamente los servicios de salud, es una parte muy importante donde se dan las prestaciones. ¿Ah? Pero tan importante como esto son las políticas públicas que generan las condiciones adecuadas para que las personas puedan optimizar las condiciones que lo van a llevar a una mejor salud. Por ejemplo, hay programas que se llaman Elige Vivir Sano. Hay un programa que existe, se llama así, Elige Vivir Sano. Entonces, si nosotros no, como sistema de salud, como Ministerio de Salud, no somos capaces de trabajar con otros actores, con otros sectores, para poder generar las condiciones que la gente pueda elegir vivir sano. ¿Quién puede elegir comer pescado 3 veces a la semana, comer 5 frutas al día, vegetales? ¿Quién puede hacer gimnasia 3 veces a la semana? ¿Quién puede realmente mantenerse en el peso adecuado? No comer demasiado hidrato de carbono, etcétera, etcétera. La verdad es que las posibilidades de elegir de la población globalmente, hay un porcentaje que tiene cierta capacidad de elegir, pero la gran mayoría de la población no es capaz de elegir. Entonces, cuando hablamos también de construir salud, significa construir políticas públicas que no son necesariamente dirigidas a las prestaciones de salud, sino que a la generación de un sistema productivo que dé seguridad alimentaria, de un sistema laboral, que tenga una política laboral que evite los accidentes laborales y las enfermedades laborales. O sea, donde nos metamos, vamos a tener esta mirada desde la salud por esta cosa de que está tan influida por el contexto. Ahora, dentro de lo que es la salud de la medicina privada y la medicina pública, por ahí cuando leí las pautas que ustedes me enviaron, decía que la mayoría de los ingenieros de la Católica trabajan en el sistema privado. ¿Ah? Bueno, yo creo que desgraciadamente no necesariamente el Estado paga sueldos de mercado en algunos aspectos. Ahora yo creo que se ha ido como acercando más los sueldos privados con los sueldos públicos, pero por ejemplo en la época en que yo trabajé toda la vida en el sistema público, en el hospital y todo, o sea, el sueldo que ganábamos era súper precario. Entonces, la mayoría, y fue mi caso también, yo trabajaba hasta las 5 de la tarde, mi jornada completa en el Hospital Sotero del Río, donde formábamos a los médicos de la Católica también, y después de las 5 yo iba a atender una consulta en Puente Alto, donde queda el Hospital Sotero del Río. Y atendía mi consulta hasta las 9 de la noche, porque con el sueldo del hospital era imposible que yo tenía 5 hijos, qué sé yo. Entonces, la verdad es que es bien complejo eso. Ahora, yo creo que
todavía hay muchísimos estudiantes de las carreras de la salud, no voy a hablar solo de la medicina porque la salud la ven muchos profesionales, no solamente los médicos. Hay una vocación de servicio importante, en una gran mayoría, en algunos no, por supuesto. Y nuestra universidad, la Universidad de Santiago de Chile, yo lo digo con harto orgullo, el 85% de nuestros egresados trabajan en el sistema público de salud, lo cual a mí me hace sentir muy contenta, porque creo que trabajar en el sistema público de salud tiene una connotación humanista, una connotación de solidaridad, una connotación... A mí me hace muy feliz trabajar donde yo sé que lo que yo hago es útil. ¿Ah? Además que quiero ganar plata, yo no soy ningún apóstol, por supuesto que uno también quiere ganar un buen sueldo, uno también quiere tener un buen estándar de vida, y por eso lo que uno hacía para poder trabajar en el sistema público era trabajar muchas horas, porque había que trabajar más. Ahora también ha habido por decirlo, una mayor oferta de salud privada, pues porque desde que se crean las ISAPRES, en los años 80 y tanto, durante la dictadura, se crean las ISAPRES y diríamos, se esponja, Perdón, es el rector otra vez. Ya, aprovecho para hacer otra pregunta. Sí, un poco en la línea de lo que estaba hablando, de cómo la gente se va a trabajar en el sector privado o público. En tu opinión, ¿cómo se podría fomentar que estudiantes al egresar se dedicaran al sector público y al servicio de trabajar en el ministerio, como al aparato estatal? Y eso, como, ¿qué rol tendría como dentro de este? Sí, yo creo que una mezcla de cosas. Obviamente ayudaría esto que decía la Elia de fondo las diferencias en términos de salario, que obviamente es una cuestión que a todo el mundo le importa, más o menos, sean menores, que es por lo menos en el sector salud, esas diferencias son extremadamente eh, amplias, ¿cierto? No así en otros sectores, o sea, uno puede ser un profesional, qué sé yo, voy a- voy a- esto va a quedar grabado, pero voy a tirar cualquier profesión arriba de no sé, un trabajador social, un profesional, un psicólogo, un profesional de distintas áreas, y puede tener un sueldo más o menos similar trabajando como profesional en el gobierno versus trabajando como en el sector privado. En el sector, por ejemplo, para un médico, esas diferencias son mucho más amplias, entonces es más complejo. Eh, ese es un tema, pero hay otro tema que tiene que ver, de nuevo, no quiero sonar como cliché y todo, pero tiene que ver, yo no diría con vocación, pero sí con interés. Puede haber esa cosa que la gente le llama vocación pública, no sé muy bien qué es, pero hay una cosa de interés, y yo creo que las posibilidades, las pegas, el trabajo y el impacto que uno genera trabajando en el sector público, sí, por lo menos desde mi perspectiva, que es donde he trabajado toda la vida, sí vale la pena el diferencial de salario o lo que sea. Creo que es mucho más entretenido las cosas que uno puede hacer. Hay un rango amplio de cuestiones en las que uno se puede mover. Y también es cierto, está esta cosa al final del día que tú decís, mira, yo hice esta cuestión y estuve trabajando todo el mes, estuve trabajando toda la semana, estuve trabajando todo el año y eventualmente se hizo una ley con alguna cuestión que yo hice, alguna minuta, algún trabajo, alguna propuesta, y esa cuestión ahora la tienen que hacer, o sea, uno ve esa cosa del impacto, del impacto de lo que uno hace. O sea, yo propuse esta cosa, nosotros acabamos el año pasado hacer un tema con las unidades geriátricas para personas mayores que se empezaron a instalar en los hospitales y uno ve que es una cuestión que estaba en el papel, una minuta, una investigación, una cosa que uno hizo, de repente es algo que existe, así ¡pum! Y hay 200 personas que se atendieron en esa unidad. Y uno dice, wow, o sea, hay muy pocos trabajos en el sector privado que yo creo que te permiten algo así. Como ver los frutos de tu trabajo tan concretos en una escala que impacta a tanta gente.
que es como, para mí, la gran ventaja de trabajar en el sector público, esa capacidad que uno tiene, no en el corto plazo. En el corto plazo tú veis tu sueldo, y eso lo veis, y ahí en el corto plazo no hay donde perderse muchas veces, y es donde el sector privado gana. Pero en el largo plazo, o en el mediano plazo, cuando tú lográis ver estos impactos que provoca tu trabajo, no solo en ti, ni en el círculo cercano tuyo, ni en el de tu jefe, que es lo que pasa en el sector privado. En el fondo, sea la que sea la pega que estás haciéndole ganar plata a alguien. Y Eh, otra Sino ventaja. que esta cosa como yo hice algo que, no sé, yo pasé una ley que ahora toda la gente la tiene que seguir, no sé. Imagínate la gente que dijo, encerremos a la gente, hagamos las cuarentenas. O sea, es un impacto súper, súper grande, para bien y para mal. Pero otro valor agregado también yo diría que tiene que ver con que eh, la academia, la academia está siempre muy cerca del tema de salud y de los ministerios en general. Todas las políticas públicas y lo que se trabaja en los ministerios habitualmente se apoya mucho en la investigación científica, en la investigación tecnológica, en la innovación. Eh, También se asocia muy fácilmente todo lo que tiene que ver con con las políticas de salud, con la salud pública, el mundo internacional. La Organización Mundial de la Salud, la Organización del Trabajo, la organización, así también a los economistas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que trabaja con el mundo público. Entonces también se da un intercambio internacional. Yo no sé cómo será en el área privada, en una gran empresa a lo mejor también, pero por ejemplo, en el periodo en que yo estuve de ministra, prácticamente todos mis jefes de división viajaron a Estados Unidos, a Ginebra, a distintas partes, a reuniones internacionales, a reuniones de distintas áreas, del Mercosur, del área andina, qué sé yo. O sea, el sistema público también está inserto en un mundo internacional de bien común, que no es una empresa, sino que es como para generar eh, políticas y estrategias. Bueno, ahora la mayoría están orientadas a los países más pobres, no a nosotros. Nosotros ya no somos un país preferente para ninguna agencia de Naciones Unidas, pero sí los expertos chilenos somos tremendamente cotizados, por decirlo así, y demandados por el mundo internacional. Y yo creo que a mí me queda, no sé, no más de 10 países que no conozco, porque he ido prácticamente a todos los países, mostrando las cosas que uno ha hecho acá. El Chile Crece Contigo, por ejemplo, que fue como mi política estrella, y a mí me ha permitido conocer el mundo entero. Entonces, eso también es algo muy interesante, porque uno se mete en un concierto internacional que no conocía, que no se imaginaba. Así que, bueno, son los valores agregados del mundo público. El mundo público tiene eso. El mundo privado tiene otras cosas, por supuesto, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo por lo menos siento que el mundo público es bien fascinante en ese sentido. Ahora, ¿qué es político? Sí que es político. La salud en general es muy política. Las decisiones que se toman en salud, en el presupuesto, en las prioridades, en dónde uno pone las fichas, en qué área, con quiénes, a qué población objetivo, en qué regiones, etcétera, es muy político. De hecho, también es muy social. Y hay quienes dicen que la salud cada vez se acerca más a una ciencia social, porque es así, es así. Ahora no sé, la Universidad Católica en el área de la salud por lo menos forma a los médicos con un concepto, y yo estuve en esa formación formando pediatras por muchos años, e incluso el rector de la universidad fue alumno mío de pre y de posgrado. Fue becado mío en la formación de pediatría y fue alumno mío cuando era alumno de cuarto, quinto y en el internado.
lo que les quiero decir es que en la universidad hay una orientación en la PUC, una orientación a formar médicos especialistas, más que a formar médicos que salgan a la atención primaria, que salgan a las regiones, sino que es una mirada que no es ni mejor ni peor que otras. Es una mirada válida, ¿no es cierto? Porque también el país necesita muy buenos especialistas. Y se ha como puesto en esa... Y también en el ámbito ya más de la salud social, tiene desde hace mucho tiempo la conformación de la especialidad de medicina familiar, que tiene algunos consultorios que son de atención primaria modelo, los áncoras se llaman. También tiene la universidad ese aspecto, pero yo diría que básicamente la orientación de los estudiantes de medicina de la Católica no es irse a provincia a trabajar en cualquier parte, en la zona rural, o irse a una atención primaria, sino que es especializarse y tener gran excelencia académica y ser muy excelente en lo que hacen, lo cual a mí me parece también excelente. Muchas gracias, señora ministra. Quería hacer un salto a otro tema dentro de las preguntas que tenemos preparadas, que, bueno, existe un contraste grande entre el sector público y el privado, que ya va más allá también de los sueldos, sino también pongan la tecnología disponible. Que quería preguntar sobre un poco si hay autocrítica dentro del Estado de que es necesaria una modernización. En caso de necesitar la modernización, ¿qué aspectos se le debe poner importancia dentro de él? ¿Y qué rol tendría la ingeniería dentro de esta modernización? Bueno, yo voy a hacer una introducción porque creo que ahí va a poder profundizar más Pablo. Mira, primero que nada, más allá de que haga una autocrítica el Estado, primero hay que mirar que hay una tremenda brecha de inequidad entre el sistema público y el sistema privado. La OMS ha dicho que el gasto público en salud no debiera ser nunca menos, pero nunca. El piso debería ser el 6% del Producto Interno Bruto, del PIB. Nosotros gastamos en el sistema público el 4.8% del PIB y el sistema público atiende al 80% de la población de Chile, al 80%. El sistema privado gasta el mismo 4.8% del PIB y atiende al 17% de la población. Solamente te digo eso. ¿Por qué se produce eso? Porque hay un sistema, nosotros ponemos un 7% de nuestro sueldo en salud. Ahora, tú puedes optar si lo pones en el sistema público, en FONASA, o lo pones en el sistema privado. Ahora, nadie puede con su 7% que le baste en el sistema privado para que tengas un buen plan de salud. En el sistema privado tú negocias un plan de acuerdo a cuánto vas a pagar. El plan te va a cubrir tanto, en tal clínica, tal cosa, el parto, no el parto, qué sé yo, dependiendo de un convenio bilateral y que le lleva un copago, mayor o menor, dependiendo del plan que tú negocies. Entonces, cuando tú comparas los dos sistemas, no lo puedes comparar nomás, pues no puedes comparar una casa que funciona con un presupuesto altísimo, obviamente que va a tener mejor comida, mejor hotelería, va a tener más servidumbre, va a tener más de todo. ¿Ah? A una casa, ¿no es cierto?, que tiene mucho menos presupuesto y tiene que hacer la misma pega para mucho más gente. Entonces, por eso que para muchos, en las cuales me incluyo, yo pienso que eso es injusto. Creo que si la salud es un derecho, todo, ya sea, el Estado tiene que ser garante de los derechos. Por lo tanto, yo creo que el 7%, porque lógicamente el 7% del 80% que se atiende en FONASA es el 80% de la población que gana menos, porque los que ganan 500 lucas con su 7% no hacen nada en una ISAPRE, prácticamente no lo reciben, a no ser que tenga 20 años y ningún factor de riesgo. Pero, ¿y qué es lo que pasa? Incluso, miren la injusticia. Cuando las personas cumplen 60 años, subes tu riesgo, ¿no es cierto?, de enfermar por razones obvias. La ISAPRE te sube la prima a un nivel tan alto que la mayoría de las personas adultas mayores o personas mayores, como se debe llamar, se van a FONASA. En ese momento se pasan a FONASA. O sea, cuando el riesgo es más grande y tendría que empezar a gastar
la ISAPRE, que es la que te ha cobrado durante toda la vida, tú ahí te tienes que ir a FONASA porque la ISAPRE prácticamente no te acepta con tu 7% de una jubilación que en Chile, cualquiera sea tu sueldo, igual es mala. Entonces, ese es un primer aspecto en el sentido de comparar el sistema público y privado. Yo no tengo nada contra la salud privada, pero creo que debería ser un seguro complementario, no debería ser, el sistema de salud debería ser, mira, por más millonario que uno sea, si va camino a San Pedro, Atacama, a pasear con la familia y choca o se da vuelta o te da un infarto, vas a tener que ir al hospital de Calama, porque eso es lo que está cerca, donde tú puedes llegar y que te salve la vida, porque no alcanzas a llegar a la clínica Las Condes. Entonces, tú tienes que tener de Arica a Magallanes un sistema público que tenga la calidad suficiente para dar una salud oportuna, de calidad, con muy buenos resultados en términos de resolución del problema. Y eso hoy día no ocurre, eso hoy día no ocurre. Entonces no estamos trabajando la salud como un derecho humano, lo estamos trabajando como un bien de consumo. Y en ese sentido, claro, si tú comparas el sistema público y privado, ahora, eso está por ahí nomás, porque a lo mejor tú vas a una clínica, obviamente es más agradable, yo también voy, es más agradable, tengo piezas solo, me atienden muy simpáticamente, qué sé yo, porque también pago un montón. Pero fíjate que en el sistema público no solamente se hace curación, se hace promoción de la salud en los niveles locales, se hace prevención gratuita y masiva, se hace Papá Nicolau, se vacunan a todos los niños gratis, se genera una serie de políticas que son de prevención para evitar que la gente se enferme, y donde estamos haciendo agua justamente en las políticas más bien quirúrgicas que no son del auge, porque además tenemos un plan auge, bueno, no vamos a hablar de todos los temas de salud, pero no se puede comparar, eso es lo que voy, tú no puedes comparar las peras con las manzanas. Si tuviéramos dos sistemas equivalentes de financiamiento, equivalentes en población usuaria, podemos decir que uno es más malo y el otro es más bueno. En este caso, yo de verdad le saco el sombrero al sistema público de salud porque con tan bajos recursos tiene relativamente buenos resultados en salud. Eso da cuenta de que es eficiente, y uno tendría que pensar, ¿quién se lleva el costo de la eficiencia? Y lo más probable es que el gran costo de la eficiencia se lo lleven los trabajadores de la salud, que en general ganan muy poco. Ahora usted, doctor Villalobos, que sabe más de economía y de valores, pero yo quería dar ese concepto porque me parece que es lo justo. No, yo creo que obviamente estamos súper de acuerdo respecto al tema de financiamiento. Es una discusión más amplia que tiene que ver sobre qué entendemos por salud, cómo se entiende el sistema de salud. Y estando de acuerdo con lo que tú dices, que son peras con manzana, y en el tema de salud, bueno, como en muchas otras áreas, como de políticas públicas, Chile es súper sui generis y tiene estos sistemas fragmentados, ¿cierto? En el que uno ve que una gran cantidad de recursos se van hacia el sector privado, en el que hay esta percepción que funciona mejor. Y al igual que en el tema de educación, uno tiene uno ve indicadores y efectivamente el sector privado funciona mejor que el sector público, pero cuando uno lo compara con estándares internacionales, los dos, o cuando uno lo compara con las percepciones, por ejemplo, de calidad de los usuarios, los dos sistemas funcionan mal. Entonces hay un problema ahí fundamental que uno llama a pensar que hay más que hacer que simplemente meterle recursos al sistema. Yo creo que hay un área en la que salud en general está súper súper deficitaria, que es el tema de sistemas de información. Los sistemas de información en Chile en salud son extremadamente buenos, pero para una lógica de salud, como hablamos hace un rato, para una lógica de salud de los años 50. En el fondo, cuando lo que tú querías era registrar básicamente gente que nacía y gente que moría, con esta lógica de salud, en el fondo de prestación de salud. Entonces nosotros tenemos súper buenos registros de natalidad y súper buenos registros de mortalidad, que no es el caso en todos los países.
Pero cuando entramos a esta era en la que empezamos a entender esta idea de salud como algo distinto que simplemente enfermarse y morirse, nos damos cuenta que ahí hay un espacio extremadamente grande para trabajar en el tema de sistemas de información, sistemas poblacionales, registros de otras áreas, cómo se registra salud, como les decía Laelia, cómo registra y sistematiza información que muchas veces es súper compleja, cómo paquetizas prestaciones, cómo clasificas enfermedades, cómo podemos empezar a registrar otras cosas que no son enfermedades, pero que están relacionadas a la salud, como por ejemplo problemas de funcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. En eso estamos absolutamente en pañales. Y ese es un área infinita, grande y de alta necesidad, en la que claramente hay un rol súper importante para toda la gente que trabaja en temas como de ingeniería, de sistemas de información, etc. Para tratar de responder así la pregunta más específica de la pregunta que formuló Claudio. Pero sí, estoy de acuerdo con la Elia en el tema de los sistemas de información. Pero ese es un área en la que ambos sistemas están súper deficitarios. A pesar de que los datos y la información del sistema privado, que recoge el sistema público, porque el sistema privado de salud de los prestadores está regulado igual por un ente público, es mucho mejor que la del propio sistema privado. O sea, que la del propio sistema público, disculpa. Cuando uno va a ver los datos de la ISAPRE, tiene unos datos con una frecuencia mensual, con un nivel de detalle excelente. Cuando uno va a ver los datos de ISAPRE, que son los datos del 80%, de la FONASA, disculpe, que son los datos del 80% de la población, tienen como la última actualización del 2014. Entonces ahí hay como unas brechas. Entonces estas brechas se ven no solo en el tema de recursos, sino se ven también en otras partes. Y uno de los temas importantes donde hay harta brecha y donde hay harto que hacer es como sistemas de información y datos y registro. Buenísimo, muchas gracias por su respuesta. No sé si algún estudiante tiene alguna pregunta les quiera hacer a la señora exministra o a Pablo. Y hay varios de biomédica acá, así que aprovechen. Bueno, si no hay pregunta, yo voy a hacer una. Dale, Javi. Ya, muy bien. Hola. Muchas gracias por la actividad. En verdad me ha interesado mucho lo que han estado diciendo. Y yo creo que mi pregunta va un poco enfocada a los centros de atención primaria y cómo estos son, digamos, como quizá la importancia... Yo lo escucho muy bien. ¿Está mejor ahí? Ahí sí. Ah, ya, que estaba con audífonos, creo que no sé si están funcionando bien. Bueno, mi pregunta es un poco enfocada hacia los centros de atención de salud primaria y cómo estos funcionan, digamos, como un punto de encuentro súper importante para la comunidad, no solamente en términos quizá de ir a sanar, como ir a buscar algo, sino también para la educación. Todos los programas de educación que hay y quizá como cuál podría ser también este rol. ¿Qué creen ustedes que en la atención primaria es un fuerte y qué cosa podría ser como lo más débil de estos centros? Eso. Interesante tu pregunta y qué bueno que hayas tocado la atención primaria porque es como el pariente pobre, entre comillas, del sistema de salud. Tal como tú dices, la atención primaria está en el territorio, está donde está la gente, está administrada en su, más del 90% de los centros de atención primaria están administrados por los municipios, a través de corporaciones o a través de departamentos de salud, y funciona financiado por un per cápita. Por un per cápita, la gente se inscribe en el consultorio y de acuerdo al número de inscritos que tiene el consultorio, el Ministerio de Salud le asigna un número de per cápita, o sea, un per cápita. Ese per cápita se supone que tiene que servir para hacer
educación, como decías tú, para hacer trabajo comunitario, para hacer diagnósticos participativos con la gente, para poder hacer estrategias de promoción de la salud, estrategias preventivas de vacunación, de Papa Nicolau, de distintas cosas, test de VIH, manejo de la patología aguda, de las enfermedades agudas, de las enfermedades crónicas, en fin, del auge. Ahí se hace Chile Crece Contigo. Prácticamente el per cápita en general debiera cubrir todo, pero hay programas como Chile Crece Contigo y otros programas. El auge también va con plata aparte. El per cápita es como para lo más básico, y para los programas más específicos hay ahora. La labor que hace la atención primaria, yo diría que lejos es la labor más importante que hace la red de servicios, porque ahí se hace el diagnóstico. Se supone, debería ser, que en la atención primaria se resolvieran al menos el 95% de los problemas. Solamente un 5% debería ir al especialista, y el resto debería haber diagnóstico, tratamiento y seguimiento en la atención primaria. Desgraciadamente, por distintas razones, que no creo que tengamos el tiempo de analizarlas, ahora la capacidad resolutiva de la atención primaria no es tan buena como lo quisiéramos. Los médicos se cambian, tienen mucho recambio. Para Chile, la cultura, que me parece altamente equivocada, pareciera que el médico que trabaja en atención primaria es como de segundo nivel, cuando en la atención primaria el médico es el jefe de un equipo multidisciplinario, porque en la atención primaria hay nutricionistas, hay enfermeras, hay matronas, hay psicólogos. Entonces, ahí se entrega la atención lo más integral posible a través de la rectoría y todo el área de programación del Ministerio de Salud, que baja los programas hacia los niveles locales. Entonces, es el primer eslabón de la cadena de salud, y es donde deberían hacerse las cosas mejor. Desgraciadamente está súper bajo el per cápita. Ahora hay un proyecto de ley de subir el per cápita, está en 7.000 pesos, creo, el per cápita, quieren subirlo a 11.000. En una comisión que participé yo durante el año 2018, todo el año, para poder establecer una política internacional basada en los Objetivos de Desarrollo Sustentable para trabajar el tema de salud. Se dijo que el mínimo para salud global, salud pública, era un 6% del PIB, y que de ese 6%, el 30% debería corresponder a la atención primaria. Eso está calculado por economistas, que daría cuenta de la pega que realmente tiene que hacer la atención primaria, porque ve todo: la salud oral, la salud psicológica, o sea, salud mental, la salud física, la salud de los trabajadores, porque no todos los trabajadores están en las mutuales. Las empresas chicas no tienen en las mutuales, se siguen viendo en los consultorios. Entonces, la situación actual de la atención primaria, yo diría que en Chile, así todo como está, con todos los defectos que podemos encontrarle, es la mejor atención primaria de América Latina. Y lo digo con conocimiento de causa. Trabajé en la Organización Panamericana de la Salud y era la asesora regional de salud infantil para todos los países de América Latina y el Caribe. Los recorrí todos, y puedo decir sin ningún riesgo de equivocarme, de que sí es la mejor, pero que está hoy día desfinanciada, y que además está con una carga de enfermedad muy alta por la gran cantidad de pacientes de adultos viejos, ancianos y enfermedades crónicas. Entonces se requiere darle a la atención primaria un mayor recurso, pero también mayor responsabilidad y mayor capacidad de resolver el problema. ¿A qué me refiero con eso de resolver el problema? No basta el médico. Sí, muchas veces el médico de atención primaria diagnostica el problema. Dice: este paciente tiene una neumonía, pero
como también los protocolos de salud te dicen, si usted sospecha una neumonía, tiene que hacerle una radiografía de pulmón, básico. Tiene que mandarlo al servicio de urgencia porque él no tiene cómo hacer una radiografía de pulmón. ¿Ah? Si acaso se requiere controlar un diabético, claro, la glicemia se le puede hacer en el consultorio, pero a lo mejor una curva de tolerancia a la glucosa no, lo tiene que mandar al hospital. Entonces, muchas de las cosas que son parte del exceso de demanda en los hospitales y en los servicios de urgencia, que son niveles de mayor complejidad, tienen que ver con que no están dadas las condiciones en la atención primaria para poder resolver los diagnósticos y los problemas con mayor precisión en la misma atención primaria. Bueno, cuando el problema, si es un cáncer, por ejemplo, el de la atención primaria lo puede sospechar, incluso lo puede diagnosticar, pero tiene que mandarlo a un especialista, porque obviamente tiene un cáncer, tiene que verte un oncólogo. Si tiene un tumor cerebral, tiene que verte un neurocirujano. Es obvio que los especialistas se requieren, pero como les digo, el 95% en una atención primaria bien dotada de recursos, cuando me refiero a recursos, me refiero a la infraestructura, a los recursos humanos y a los recursos financieros, no solamente a la plata. Entonces, bueno, creo que tú diste una pregunta que da para mucho, porque desgraciadamente, por ejemplo, en esta pandemia, el foco estuvo puesto en el hospital. Toda la ficha, la plata y la propaganda y toda la comunicación social se hizo fundamentalmente en base al aumento de la oferta y a la calidad de la oferta de camas críticas y de ventiladores en los hospitales, lo cual me parece bien. Se requiere, si me da COVID, yo quiero ir al hospital y que me atiendan bien y que me tengan respirador y tengan de todo. Pero ninguna epidemia se maneja desde el hospital nada más. Tú tienes que tener todo el lado preventivo, todo el lado de trazar contactos, de aislar los contactos, de testear a la gente, lo tienes que hacer en la atención primaria. Desgraciadamente, en los primeros meses, 3 meses de la pandemia, no se utilizó la atención primaria, no tuvo ninguna visibilidad, no se le entregaron recursos, no se le entregaron trazadores, no se le entregaron PCR y desgraciadamente, bueno, ahora se está haciendo, pero esto habría que haberlo hecho anticipatorio, no reactivo. Y por eso la atención primaria cada vez tiene más importancia. Son actores fundamentales en la salud pública de todas partes del mundo. De Chile estamos hablando. Entonces, un ejemplo clave, y yo creo que va a ser histórico y va a ser publicado seguramente en revistas científicas nacionales e internacionales, es el costo de no haber invertido en la atención primaria, porque uno puede calcular el costo de invertir en algo, pero también puedes calcular el costo de no invertir. No invertiste en la atención primaria, ¿qué significó eso? En muerte, en enfermos, en gastos, en medicamentos, en respirador. ¿Qué significó eso? Y eso seguramente, y me imagino que profesionales como Julio, ingenieros como van a ser ustedes, van a generar investigación asociado con los de salud para poder ver el costo de no haber invertido en lo que se tenía que haber invertido en la pandemia. Muchas gracias, señora ministra. Sofía Villalobos tiene una duda, la escribió por el chat, si quieren se las puedo leer. Dice, ¿cómo evalúan el avance en políticas públicas en el país con respecto a educación sexual y el aborto libre? ¿Cómo creen que podríamos aportar en estos temas desde la ingeniería? Bueno, ¿quieres contestar tú o contesto yo, Pablo? No, esa es una pregunta para ti. Ah, ya, porque no vaya a creer que yo me quiero acaparar todas las palabras. No voy a creerlo. No, nadie lo va a creer. Estoy acostumbrado. Son lo malita para hablar que no. No, pero a ver, Chile es un país de doble estándar, tremendamente conservador, entre comillas, porque tan conservador no es tampoco. Ha habido, desde que yo estoy en el tema de la salud sexual y reproductiva ha sido un tema. Cuando en los años 70 se implanta el sistema de anticoncepción en Chile.
y se hace a través del sistema de salud, y eso fue quizá uno de los primeros grandes logros de la salud sexual y reproductiva. Haber tenido acceso en los consultorios de atención primaria a metodología anticonceptiva para las mujeres. En esa época tenían que ser casadas y con todas las de la ley, porque tampoco podían ir solteras a pedir anticonceptivos. Se sabe, ¿no es cierto?, que tanto el VIH como el embarazo adolescente, como las enfermedades venéreas, son productos de no haber tenido una buena educación sexual para entender, ¿no es cierto?, cómo prevenir enfermedades. El embarazo no es una enfermedad, pero el embarazo a los 10 años, a los 12 años, a los 13 años, no es algo irrelevante en la vida de la persona, y de la guagua y de la mamá. O sea, es un problema grande. Entonces, se hicieron muchos intentos, se han hecho muchos intentos. Bueno, durante el periodo de la dictadura prácticamente no se podía hablar de nada que fuera sexo, ¿ah? De nada que fuera educación sexual, de nada que fuera realmente, cada vez que se hablaba del tema salían voces así que de verdad que bordeaban en el ridículo absoluto, como que le estábamos generando prostitutas en los colegios, que ahora con toda esta educación que se les quería dar, las chiquillas iban a ser todas sueltas, y bueno, en fin. A pesar de que ese criterio ha cambiado en términos de que la educación sexual ya no va a estar hecha para formar libertinas y libertinos, sin embargo, han habido influencias muy potentes de la Iglesia, por ejemplo, de la Iglesia Católica fundamentalmente, en tiempos antes que se supieran todas las cosas que pasaban en la Iglesia Católica. Entonces era muy potente la oposición que tenía la Iglesia Católica, y también grupos conservadores políticos y grupos políticos asociados también a la Iglesia, donde esto tuvo, y son grupos de mucha influencia. Por lo tanto, ni siquiera los gobiernos de la Concertación, gobiernos entre comillas progresistas, más liberales, etcétera, tuvieron la capacidad de poder romper esa resistencia. ¿Quién se ha atrevido a hacer en algún municipio, como la Carolina Toá, por ejemplo, que planteó una política? Bueno, se la tiraron al suelo en 3 patadas cuando colocó algo de sexo anal en uno de los instructivos. O sea, por donde tú mires, el tema de salud sexual y reproductiva está sujeta a una evaluación que tiene doble estándar, que no se logra entender, porque generalmente los errores que cometen las adolescentes que se embarazan, los jóvenes que adquieren VIH, tienen mucho más gravedad y mucho más consecuencias a lo largo de todo su curso de vida en las familias que son más pobres, que tienen menos recursos, menos educación, menos posibilidades de abordar una situación compleja como esta. Entonces, yo te diría que se ha avanzado en el sentido de que, por ejemplo, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se instaló en los colegios públicos de algunos municipios, no del país completo, lo que se llamaban los equipos psicosociales. Una matrona y una psicóloga o psicólogo trabajaban con los estudiantes en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, consejería, una serie de elementos, pero como te digo, desde mi particular punto de vista, la educación sexual y reproductiva debería partir en la educación básica. ¿Ah? En la educación básica, siendo eso una educación que va progresando con el tiempo, ¿no? Vamos a enseñarle a los niños de primero básico cuestiones que no tienen ningún riesgo de que ocurra, pero sí en la medida que se va avanzando y se va acercando a la pubertad, y cuando ya empiezan las funciones sexuales y reproductivas en los adolescentes, deberían tener una franca, transparente y positiva educación sexual, porque el sexo es algo bueno, el sexo es algo
que enriquece nuestras vidas, que es algo que también nos permite reproducirnos como sociedad. Es parte de la vida en pareja. O sea, no es una lacra humana, el sexo es algo bueno. Ahora, es muy importante, ¿no es cierto?, que la educación sexual le lleve eso, le lleve qué es lo que es el sexo, pero también decir cuál es el sexo que puede producir problemas, cuál es el sexo inseguro, cuál es la forma de prevenir los problemas que un sexo inseguro puede producir. Son enfermedades importantes y graves. Entonces, yo te diría que estamos lejos todavía de tener un país con educación sexual como debe ser. También hay una serie de grupos también de apoderados de ciertos colegios también que aducen de que no tienen por qué enseñarle esas cosas en el colegio a los niños, que esas cosas tienen que enseñarlas a la familia. Y yo creo que si nosotros consideramos la educación sexual tan importante como saber historia, geografía, matemáticas, geometría, biología y química, creo que la educación sexual es más importante para la vida del ser humano incluso que saber matemáticas. Por lo tanto, ¿por qué va a estar fuera de lo que es el currículum educacional? Ahora, ninguna educación sexual debe estar hecha para fomentar ninguna cosa en particular. La educación sexual tiene que ser objetiva, transparente y en la lógica del ser humano. No va a estimular, entonces, no porque se hable de la diversidad sexual, se va a estimular a que hayan más lesbianas o más homosexuales en un colegio. Eso es absurdo. Esa es una mirada absolutamente ignorante de lo que son las cosas. Entonces, pero culturalmente existe. Y esas son trabas, porque he escuchado a la ex ministra de Salud, por ejemplo, a la señora Cubillo, le he escuchado perfectamente decir de que esas cosas no tienen que enseñarse en los colegios porque se enseñan en la casa. Discúlpame, pero a mí en mi casa no me enseñaron ni una palabra de sexo. A mí no me enseñaron, ni siquiera me advirtieron que venía la menstruación. Casi me volví loca cuando empecé a sangrar. Bueno, en mi época soy antigua, pero yo estoy segura que ahora tampoco se hace en las casas una conversación sobre la sexualidad que sea real, la sexualidad con lo que realmente es, no como algo que tiene un ideal, una imagen objetiva del deber ser, que nunca es. Entonces, no sé, yo creo que ahí tenemos una deuda tremenda como país. Quizás solo para aportar, hay un rol ahí súper importante de la salud pública, de mirar el tema de la sexualidad desde una perspectiva de salud pública, porque es un tema de salud pública, no porque sea un tema de morales, etcétera, etcétera. Yo creo que hubiéramos podido enfrentar de mucho mejor manera esta pandemia si hubiéramos entendido, por ejemplo, de mejor manera como país lo que pasó con el SIDA. Porque las similitudes entre las dos cosas son extremadamente altas, no en términos del virus y la genética, sino el tema, claro, porque ninguna de las dos tiene vacuna ni transmisión, la bueno, ahora importancia de la ya tiene transmisión. Recordemos que vacunas y cosas parecidas pasaron 30 años, tuvimos que aprender a vivir con el virus. Entonces ese tipo de lecciones yo creo que nos habrían servido como país de haber estado un poquito más preparados para conversar esos temas en el momento adecuado. Más allá del SARS-1 y el SARS-2, yo creo que haber sabido cómo enfrentar el tema del VIH y la enfermedad de reproducción sexual habría preparado a la sociedad para poder enfrentar el COVID. Y hay un ejemplo concreto del rol de la salud pública en el fondo en ese tema. Muchísimas gracias. Ya estamos en la hora, pero no sé si tienen un tiempo más para alguna más preguntas, si tienen el público. No sé cómo están ustedes de tiempo. Yo como que estoy topándome ya con otra actividad, pero si hay alguna pregunta que si yo puedo contestar, lo hago. Pero sí, llevamos 1 hora y media, es como para la pantalla, está más o menos dentro de los plazos habituales. Yo tengo una pregunta cortita, es sobre pacientes geriátricos, y la información que Pablo hablaba sobre el acceso a información. Que si bien uno de los principales problemas que Pablo hablaba, que hoy en día hay problemas con el manejo de información y con el acceso a información de la población chilena, ¿cómo lo hacen para
pacientes que son geriátricos que generalmente son reacios a aceptar nuevas tecnologías y es más difícil informarlos porque hoy en día puedes informar fácilmente por aplicaciones o por páginas web a los pacientes más jóvenes. Pero ¿cómo lo haces para los pacientes geriátricos que son más reacios a recibir estas nuevas tecnologías? ¿Cómo se ha presentado algún proyecto? ¿Se trata de innovar sobre eso? Yo creo que hay espacio para hacer como estrategias desde los dos lados. Siempre hay que sacar un poquito esos estereotipos, principalmente cuando uno trabaja con personas mayores, de que es cierto, siempre los estereotipos están basados en anclados en alguna grado de realidad. Pero yo creo que uno desde la perspectiva de la política no puede poner el parche antes de la herida y decir, no, es que ¿sabes? No voy a ir con esta estrategia porque no me va a resultar. Y hay un tema ahí, un rol súper grande para otra área que es importante en la salud, que es la educación. Hay educación en salud y ahí hay un rol y hay gente que se dedica a eso. Y también desde la perspectiva de la política es súper importante lo que planteas tú, pues, conocer a tu audiencia, conocer a tu paciente y buscar las maneras y las estrategias para llegarla. No puede ser todo las funciones en función de la tecnología y especialmente en el tema de personas mayores y cuidado. Hay una tendencia mundial en el último tema a reconocer eso, que hay cosas que no se van a solucionar con la tecnología y que hay que buscar estrategias que a veces se siente que es como volver para atrás, pero que en el fondo no, especialmente con el tema de cuidado de personas mayores, en que hay cosas como la interacción humana que van a ser irreemplazables y que de hecho se van a volver más importantes, no menos importantes, conforme, por ejemplo, vaya cambiando el perfil demográfico de la población. Perfecto. Muchas gracias. Cortita la respuesta, ¿viste, Eli? Que se puede. Bueno, muchas gracias, Pablo. ¿Te das cuenta tú que ya nadie respeta a los decanos? ¿Te fijáis? Ah, yo soy su decana y hasta me retan. Yo allá en la universidad tengo que decir de repente, golpeo la mesa y le digo, ¿quién es la decana aquí? Se ríen todos. ¿Ah? Pero bueno, así deben ser las relaciones de los equipos de trabajo horizontales y armónicas. Especialmente en la academia. Sí, pues. Si no es el lugar para disentir, discutir y tener opiniones distintas. ¿Dónde? Pues, ¿dónde? Claro. Con respeto siempre, con respeto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Desde el Centro Alto de Ingeniería de la PUC le damos muchas gracias y bueno, estudiantes también. Así que de verdad muy felices con la actividad, con cómo salió todo. Bueno, les contamos que esto se va a subir al canal de YouTube Kite TV, por si lo quieren ir a revisar después. ¿Cómo se llama el canal? Kite TV. CAI TV. Ah, ya, Kite TV. Ya, sí, fantástico. Copiémosle la idea y al final de medicina. ¿Cuándo va a estar? ¿Cómo? ¿Cuándo va a estar en el canal? Pronto. Yo termino esto, se lo paso a la jefa de difusión y lo subimos. Ya, es que si tú quieres, porque yo eso lo pregunto. Yo tengo casi 40.000 seguidores en Twitter. Así que si quieres que lo suba, pero eso depende de ustedes. Sí, no, genial. Se lo mandamos, le compartimos el link y para que lo comparta. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muy feliz por esta actividad. Listo. Que súper bien. Chao. Que les vaya bien. Muchas gracias. Que les vaya bien. Suerte. Muy bonita la actividad. Chao. Chao.